Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión ya es nuestro 15º seminario internacional, Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven. Pues nos complace mucho estar hoy acá. Tenemos para el día de hoy nuestra tercera sesión, la temática de desigualdades y género. Como han podido ver, compañeros, compañeras, se nos ha ido bastante rápido el seminario. Pues hoy ya llegaríamos a la mitad y nos quedarían solo 2 sesiones más. Pero bueno, vamos a lo que nos compete el día de hoy. Tenemos la alegría de contar con la presencia de las compañeras Ana Lucía Fernández y Alex Araya, quienes nos estarán guiando a través de la temática del día. Yo prefiero no seguir hablando y más bien darle paso a ellas. Vamos a empezar pues el día de hoy con la conferencia de la compañera Ana Lucía Fernández. Entonces voy a proceder a presentarle. Ana Lucía Fernández es costarricense, tiene un doctorado en sociología otorgado por la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Tiene una especialización en políticas de cuidado con perspectiva de género de Claxo. Es licenciada y bachiller en sociología por la Universidad de Costa Rica. Trabaja como investigadora en el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED, y es profesora del posgrado en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y del posgrado en Educación de la Universidad de Costa Rica. Ha sido becada internacional por el DAAD, que es la Deutscher Akademie der Außendienst, perdón mi tan mal alemán, la Universidad de Valencia, España, y la UNED. Sus temas de trabajo van por la parte de migración, género y cuidados, familias transnacionales, feminización de la migración, jefaturas de hogar femeninas, políticas públicas de cuidado con perspectiva de género, uso del tiempo, teorías feministas decoloniales y metodologías interseccionales. Entonces, bueno, iniciaremos con la presentación de Ana Lucía y pues le cedemos la palabra. Muchas gracias, Fernando, por esa presentación. Disculpe que le puse eso en alemán. Habérselo puesto en español. Bueno, es un gusto para mí estar aquí hoy. Creo que ya esta es la tercera vez que yo participo en este seminario. Así que agradecerle a Agenda Joven por la invitación. Yo ahora les voy a compartir una presentación. Denme un segundo para ponerla. ¿Se ve? ¿Me pueden decir si se ve? Sí, se ve perfecto. Sí, Okay, ahí perfecto. la vemos, Ana Lucía. Perfecto. Bueno, entonces me dijeron que tengo entre 20 y 25 minutos. Espero que nos dé tiempo. Yo creo que sí. Bueno, como decía Fernando, bueno, ustedes me invitaron a hablar sobre el tema de desigualdades y género. Entonces la presentación lo que quiero que comencemos hoy es el tema sobre la autonomía femenina y el trabajo de los cuidados, especialmente en Costa Rica, pero vamos a ver otros datos de Latinoamérica. Entonces, bueno, para entender esto, ¿verdad? O sea, para ver cómo lo paso. Ay, no, se me pasó. Denme un segundo. Ah, sí, ya. Recording in progress. Bueno, les decía que para abordar este tema, es importante empezar por qué hablar de desigualdad y qué tiene que ver esto con el género, ¿verdad? Y sobre todo en contextos de crisis económicas, crisis mundiales y también sobre todo de pandemia, ¿verdad? Bueno, primero entender que la desigualdad es un problema político-moral que se incrementa, ¿verdad? Con la pandemia y que además pone en evidencia aún más la desigualdad a razón de género. También esto es un tema de la autonomía femenina que está muy ligada a la cuestión de la ciudadanía, que lo vamos a ver. También vamos a ver cómo la pobreza, o sea, abordar el tema de la pobreza sin perspectiva de género, sigue reproduciendo la crisis de una u otra forma sin lograr resolver los nudos críticos de estas desigualdades. En ese sentido, vamos a ver cómo el trabajo de los cuidados es un nudo crítico estructural de la desigualdad de las sociedades en general, pero sobre todo nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas. Además,
vamos a hablar un poco de por qué la autonomía y el trabajo de los cuidados son vistos actualmente como derecho humano y entender que todas estas temáticas son asuntos para procurar el bienestar en una sociedad. Entonces, ay, no sé cómo pasa. Ay. Bueno, entonces para entender esto les traje a colación un par de términos, ¿verdad? Un poco amplios como para entender un poco de por qué es importante hablar de género, ¿verdad? Entonces, primero hablar de igualdad de género es un término importante porque ese hablar, o sea, antes de hablar de igualdad de género tenemos que entender qué es la igualdad, ¿verdad? Por ejemplo, en la Constitución de Costa Rica, la igualdad de jure o de facto, ¿verdad? Está contemplada en el artículo 33 que dice que todas las personas son iguales ante la ley sin distinción alguna. O sea, claro que digamos en el papel, esto es lo que nos dicen las constituciones políticas, ¿verdad? Sin embargo, no todo, o sea, no, la realidad en sí misma no es la forma, ¿verdad? Para que todo el mundo sea igual ante la ley, porque recordemos que eso es un tema de ciudadanía también, el ser iguales ante la ley. Sin embargo, tenemos que ver también todo lo que es el trato que se le da a las personas. Por eso aquí dice que el principio de igualdad dice que son cuestiones normativas consagradas como derechos en las leyes, pero también son cuestiones fácticas, ¿verdad? Es decir, el trato que se recibe en virtud de tales capacidades. Entonces, para que todas las personas acceden a las mismas oportunidades, o sea, un ejercicio real de la igualdad, el Estado tiene la obligación de remover los obstáculos que tienen las personas que impiden ese ejercicio o ese principio de igualdad, que eso es mucho lo que hace la igualdad de género, ¿verdad? La igualdad de género busca el rechazo categórico, la discriminación basada en razones de género, o sea, por el hecho de ser mujer, por ser una persona trans, por tener una orientación sexual distinta, etcétera, a usted se le discrimina o no tiene las mismas oportunidades que, por decirlo así, un hombre blanco heterosexual. Porque el Estado, recordemos que históricamente lo conformaron hombres blancos europeos, ¿verdad? Entonces está hecho a igualdad y semejanza de ese ser humano, ¿verdad? De ese hombre europeo blanco, heterosexual, clase media, media alta, pongámoslo. Entonces lo que busca la igualdad de género es remover esas discriminaciones, perdón, a partir de ciertas formas políticas, acciones afirmativas, para lograr que las personas logren la igualdad. Entonces, por eso también este tema de la igualdad está muy relacionado con el tema de la discriminación. Digamos, en términos de Naciones Unidas, ¿verdad? La discriminación es entendida como la distinción, exclusión, restricción o preferencias basadas en motivos de género, orientación o identidad sexual, color, origen nacional o étnico o condición de discapacidad física, que tenga por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, lo que les venía diciendo, las diferencias sexuales por sí mismas no provocan desigualdad. O sea, no es que es malo o es mal visto, yo no sé cómo decirlo, ser hombre o ser mujer o tener una preferencia sexual distinta. Ese no es el punto, digamos, la diversidad humana en sí misma es diferente, ¿verdad? Y hay diversidad y eso es lo rico también, la riqueza del ser humano. Sin embargo, el problema es cuando a esas diferencias se le asigna un valor distinto, ¿verdad? A unas se les da mayor valor y a otros menor valor. Entonces, lo que resulta de esto es la desigualdad. Y en términos de género, es esa desigualdad por razón de sexo. Por ejemplo, ahora vamos a ver un poquito más de esto, pero por ejemplo, no es casualidad porque los salarios de, por ejemplo, de carreras como ingeniería, que son carreras asociadas más a la masculinidad, se gane más que carreras asociadas, por ejemplo, a la educación, que tiene que ver más relacionado con el cuidado y con los roles y la desigualdad y la división sexual de trabajo que realizan las mujeres. Y también no es casualidad que el trabajo peor pagado, por ejemplo, en Costa Rica, es el de la empleada doméstica, ¿verdad? Eso es como
estos son ejemplos de cómo la sociedad le asigna un valor económico a esa diferencia, ¿verdad? Entonces, estas diferencias producen brechas de género, esta desigualdad, que son entendidas como las diferencias existentes entre mujeres y hombres. Yo aquí le agregaría, ¿verdad?, a razón de otras diversidades de género, en relación con las oportunidades, el uso, el acceso y el control de los recursos y los servicios que limitan el ejercicio de sus derechos, su bienestar y desarrollo integral. Entonces, todo esto está muy relacionado con el tema de la autonomía en general, ¿verdad? Autonomía para los seres humanos, porque para ejercer una ciudadanía, digamos, en un estado de derecho, de bienestar, se necesita tener libertad y condiciones en igualdad para ejercer a un 100% esa ciudadanía, ¿verdad? Que es lo que ese es como el ideal, ¿verdad? De vivir un estado de derecho democrático. Entonces, la autonomía vamos a entenderla como esa capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posible, ¿verdad? Entonces, para lograr vivir en libertad, en igualdad y tomar las decisiones sobre nosotras mismos, necesitamos una serie de elementos o capacidades en la sociedad para lograrlo. Entonces, por ejemplo, esta definición que es de la CEPAL, ellas explican que esta autonomía para lograr esa igualdad de género, para que las mujeres vivan con las mejores condiciones, por así decirlo, en igualdad de condiciones, tenemos que analizar 3 dimensiones que se concatenan entre sí. Una es la autonomía económica, otra es la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, esto es como, este es un gráfico o un diagrama de la CEPAL, ¿verdad? Donde nos muestran qué dimensiones de estas autonomías, por así decirlo, son importantes para lograr esa igualdad. Entonces estamos hablando de desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza. Vamos a ver cómo los hogares con jefaturas femeninas, por ejemplo, son mucho más pobres que otros hogares. También el tema del acceso económico de las mujeres, también el tema de la concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público, ¿verdad? ¿Quiénes acceden a puestos de poder y de qué forma, ¿verdad? Luego están los patrones culturales, ¿verdad? Todos los valores y toda esta cultura del privilegio, porque como les decía, la sociedad está hecha a imagen semejante de un hombre, pero no cualquier hombre tampoco, un hombre privilegiado, un hombre blanco, etcétera, etcétera. Y además tenemos el tema de la división sexual del trabajo y el tema del trabajo de los cuidados, que vamos a irla viendo uno a uno. Entonces, para hablar de esto, quise traer unos gráficos para que lo vean más con los datos, ¿verdad? Que esto no es un tema que se nos ocurre, sino que los datos nos están demostrando esto. Entonces, este es un gráfico, perdón, de la CEPAL. También hay un observatorio de género de la CEPAL que recurrentemente está mostrando y haciendo un montón de gráficos y estadísticas sobre lo que sucede en Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, vemos que es población sin ingresos propios por sexo en América Latina en 17 países, ¿verdad? Entonces, este es el porcentaje, por ejemplo, el verde de mujeres sin ingresos propios en cada país. Por ejemplo, en Costa Rica el de las mujeres es 35.8 y el de los hombres 14.7. Por ejemplo, vemos Guatemala, que es más de la mitad de las mujeres no tienen ingresos propios. Entonces, ¿qué significa esto en términos de autonomía? Por ejemplo, si una mujer, por ejemplo, está viviendo violencia doméstica, sabemos que muchas de ellas no logran salir de esa dinámica por el simple hecho porque no tienen dinero para salir de ahí, no tienen redes de apoyo, no pueden decir, bueno, me voy a ir a alquilar un apartamento porque no hay plata, ¿verdad? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Poder tomar decisiones sobre su propia vida es muy difícil cuando usted no tiene ingresos, ¿verdad? Entonces vemos cómo la tónica se distribuye a lo largo de Latinoamérica, unos países más que otros. Creo que aquí, ¿verdad? Tenemos gente de todo Centroamérica, me parece.
Entonces vemos cómo están Guatemala, El Salvador, Honduras, vemos también en Centroamérica tenemos las brechas más altas. Entonces, ¿qué significa eso para la autonomía de las mujeres? Seguidamente tenemos este otro cuadro que también es de la CEPAL, creo que esta fue una lectura que les pasé, que es un poco ver el tema de la desocupación laboral en mujeres en América Latina, esto después del COVID o durante el COVID, me parece. Entonces, vea, por ejemplo, también vemos lo mismo, la tasa de participación laboral en Costa Rica, la de hombres es un 70% en contra de un 44.6%. Lo mismo la tasa de desocupación, las mujeres están más desocupadas que los hombres. Y así lo podemos ver a lo largo de todos los países. Vean en Nicaragua, la tasa de participación laboral de los hombres es 70 y, no veo bien, 78 creo. Y las mujeres 55, si vemos por ejemplo en Perú es de 54 contra 36, creo que es en Uruguay donde es un poquito menos, vean, Uruguay es 66 contra 51, pero en general en todos los países está esta dinámica. También vemos, este es otro dato de la situación del mercado laboral en Costa Rica. Ustedes pueden ver la tasa neta de participación laboral y la tasa de ocupación. Entonces, cuando hablamos de participación laboral, generalmente, por ejemplo, en las noticias nos dan el dato puro, ¿verdad? Que es tanto, pero cuando vamos a ver esto por sexo, vemos que las brechas son muy grandes, porque, por ejemplo, la tasa de participación laboral, esto es en el año 2000, creo que es en el 2021. Si vemos la nacional es de 60, pero cuando vamos a analizar el dato por sexo, los hombres participan un 72.3, en contra de las mujeres un 40.3, igual la tasa de ocupación. O sea, la nacional es de casi 50%, 49.4, pero si vemos la de los hombres es de 62.4 en contra de 36.4 de las mujeres. Lo mismo con el desempleo, digamos, la tasa nacional de desempleo, y esto sabemos que ha incrementado muchísimo por el tema del COVID, ¿verdad? Creo que antes de COVID estábamos como en un 12% la nacional. Pero entonces, cuando vamos a ver el dato por sexo, vemos que la de los hombres baja a un 13.7, o sea, esto quiere decir que los hombres después de la pandemia lograron incorporarse en mayor medida que las mujeres, porque la de las mujeres es 26.1. ¿Verdad? Entonces aquí vemos más de 10 puntos porcentuales la diferencia. Entonces, ¿quiénes son las desempleadas? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que ponernos a ver. ¿Quiénes están en desempleo después del COVID? Antes y después, ¿a quién le profundiza más esta crisis? A las mujeres. Entonces, la respuesta de los gobiernos debería tener una perspectiva de género donde puedan atacar este tipo de problema sabiendo quién es esa población, ¿verdad? Lo mismo con la de subempleo, la de las mujeres es 20 en contra de 14.3 de los hombres. Entonces, a todo esto, también tenemos que sumarle lo que es la transformación de las estructuras familiares. Por ejemplo, como les digo, yo estoy haciendo esta presentación especificando en Costa Rica, que es el país que más conozco, pero esta tónica de una u otra forma se da en los países en Latinoamérica. Por ejemplo, en Costa Rica, en el 1990, la familia monoparental con jefatura femenina, ¿verdad? Jefa de hogar femenina, representaban apenas el 17.8%, pero para el 2008 ya aumentó a 26.7%. Pero si vamos a los hogares biparentales con hombre proveedor, que esto es como la familia más tradicional, ¿verdad? La nuclear, hombre proveedor y mujer ama de casa, ¿verdad? Esta disminuyó en el mismo periodo de un 62.8% a un 38%. Y los hogares biparentales, o sea, cuando los dos cónyuges salen a trabajar, aumentó de 19.3 a 35.3. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Sobre todo, digamos, en Costa Rica. Que, digamos, los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica han venido en aumento de una u otra forma. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, por ejemplo, las mujeres son mucho más educadas que los hombres desde el kinder hasta la universidad. Esto está comprobado. Digamos, ellas salieron a estudiar
y por ende tienen más oportunidades de salir a trabajar. Aunque digamos el dato puro nos dice que las mujeres no salen tanto a trabajar a pesar de que estudian, ¿verdad? Cuando hablo de estas generalidades, perdón, no estoy diciendo que todas las mujeres en Costa Rica, yo no sé, llegaron hasta la universidad y que todas salen a trabajar, no, o sea, estamos diciendo que ha habido un avance bastante grande en estos términos, ¿verdad? Lo que ha hecho que, por ejemplo, los cónyuges femeninos tengan trabajo, pero esto no significa que se han transformado las estructuras patriarcales al interno de los hogares. Entonces, a pesar de que muchas mujeres estudian y podrían tener la oportunidad de trabajar, no lo hacen porque muchas de ellas, por ejemplo, tienen responsabilidades en la casa. Si yo salgo a trabajar, ¿quién se va a cuidar? ¿Quién cuida a los niños? ¿Verdad? Este tipo de cosas. También vemos cómo suben los hogares con jefatura femenina. Entonces, es otro dato muy importante de analizar. Este cuadro es un cuadro de principales características de los hogares y de las personas por año y nivel de pobreza. Bueno, en Costa Rica. El dato que tengo es del 2017, que fue antes de la pandemia. Sin embargo, cuando ustedes ven este porcentaje, vea porcentaje de hogares con jefatura femenina. Ellos, digamos, de todos los hogares en Costa Rica, los hogares con jefatura femenina representaban un 38.3 del total, digamos, de hogares. De estos no pobres eran el 36.6, pero cuando vemos el total de hogares pobres es el 44.8. Esto quiere decir que casi la mitad de los hogares en pobreza en Costa Rica son jefeados por una mujer. La mitad, casi, vean. Si nos vamos a pobreza no extrema, es un 43.3, y si vamos a la pobreza extrema, aumenta, ¿verdad? Todavía más. Entonces, ¿qué nos está diciendo el dato puro? Digamos, el INEC, que los hogares pobres están jefeados por mujeres que tienen cara femenina. Entonces, tenemos que empezar a analizar por qué se da esto, ¿verdad? Esto no es como porque sí, ¿verdad? Sino tenemos que ir a analizar estos datos y entender por qué está sucediendo esto. Les traigo otro de estos cuadros, ¿verdad? Este es el tiempo de trabajo no remunerado según ingresos propios por sexo. Por ejemplo, en Latinoamérica, en los últimos, que puede ser 20 años, se han empezado a realizar las encuestas de uso del tiempo. Yo no sé si ustedes las han escuchado sobre esta temática, pero lo que hacen estas encuestas es medir el tiempo de las personas, qué hacen las personas en un día. Entonces ahí vamos viendo cómo, o vamos comprobando lo que ya muchas feministas sabían, pero necesitamos el dato para comprobarlo, que son las mujeres en los hogares quienes se quedan realizando trabajo doméstico y de los cuidados, ¿verdad? Sin ninguna remuneración económica. Y entonces estas encuestas también permiten identificar las dobles y triples jornadas de trabajo que tienen generalmente las mujeres. Y en todos los países, ustedes pueden revisar en la CEPAL también, nos sale que son mayoritariamente las mujeres las que realizan este tipo de trabajo. Entonces, este es un cuadro de resumen. Voy a volver a hacer el ejemplo de Costa Rica. Si ustedes ven la línea verde oscura, son mujeres con ingresos propios. ¿Qué quiere decir esto? Mujeres que salen a trabajar remuneradamente. Sin embargo, las que salen a trabajar remuneradamente también hacen trabajo no remunerado. ¿Qué es el trabajo no remunerado? El trabajo doméstico en los hogares y también el trabajo de los cuidados. Todo lo que tiene que ver con atender niños, adolescentes, adultos mayores, cocinar, lavar, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes ven que las mujeres que salen a trabajar fuera del hogar realizan 37.2 horas semanales de trabajo doméstico o de trabajo no remunerado. Cuando vemos el de mujeres sin ingresos propios, esto quiere decir las mujeres que no salen a trabajar, es la cantidad de horas que ellas hacen trabajo doméstico de los cuidados, 51.4. Pero si vemos el lado de los hombres, digamos los hombres sin ingresos propios, o sea, los hombres que no salen a trabajar, hacen menos de la mitad de las mujeres que tampoco salen a trabajar, 20.5. Y los hombres que salen a trabajar hacen 16.5 de horas de trabajo doméstico y no remunerado.
Entonces, también hemos estado viendo en estas encuestas que este tema de la distribución de roles de género tradicionales, de la división sexual del trabajo, no tiene, ¿cómo les digo? Es igual para todos. O sea, esto no tiene clase social, no tiene cuestiones de que en la ruralidad o en lo urbano, no. O sea, estamos viendo que, digamos, los hombres per se no, o hace mucho menos trabajo doméstico de los cuidados. Entonces, lo que les decía antes, los patrones patriarcales a los internos del hogar no se han modificado. Digamos que las mujeres en el siglo XX, a finales del siglo XX, dieron muchos pasos, ¿verdad?, para conseguir o alcanzar derechos humanos, como les decía, como la educación, como el acceso al control de la salud, de la natalidad, el poder ingresar a un trabajo, ¿verdad? Incluirse en la esfera pública. Pero no así los hombres han venido con el mismo ritmo para transformar las relaciones patriarcales dentro del hogar, ¿verdad? Estos valores de quién cuida, que eso es una cuestión de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos el dato de cómo este tema no se ha trabajado en la misma medida. Y por ende, eso también es un tema muy en boga en este siglo XXI. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este es otro cuadro, ¿verdad?, de la encuesta de uso del tiempo de Costa Rica de 2017. Y vemos, digamos, el tiempo social promedio, que son las horas dedicadas a la actividad, o sea, trabajo doméstico no remunerado, por parte de toda la población del país, ¿verdad? Entonces vemos como las mujeres en una semana hacen 35.49 horas contra 13.42 de los hombres. Lo mismo en el tiempo efectivo, que es el promedio de horas dedicadas a esa actividad por parte de la población que reportó realizarla. Es bastante parecido, ¿verdad? 36 las mujeres, 13.55 los hombres. Entonces, como les decía, en Costa Rica, digamos, la situación, si la analizamos en términos de género, vemos cómo hay diferentes factores socioeconómicos, sociales y culturales que están dando una transformación de la realidad que, si lo vemos con una perspectiva de género, vemos que esta es una cuestión, una dimensión transversal si realmente queremos cambiar situaciones de crisis, ¿verdad? Entonces, ya les decía yo, hay un despunte de la educación de las mujeres, la tasa de fecundidad baja en Costa Rica a 1.4, el desempleo es mayoritariamente femenino, los hogares pobres están jefados por mujeres y vemos en el uso del tiempo cómo las mujeres están, ya me están controlando el tiempo, perdón, ya lo vi, Roy. Bueno, entonces voy a ir un poco más rápido. Entonces, bueno, todo esto se ha incrementado también con el COVID, ¿verdad? Entonces aquí les puse este cuadro que ustedes lo tienen en las lecturas, ¿verdad? Cómo la desigualdad socioeconómica y la pobreza, ¿verdad? Tiene digamos, tiene un análisis de género importante, la división sexual de trabajo, ya lo vimos. También estos patrones culturales que les decía, de la división sexual de trabajo, quién hace qué dentro del hogar, y menor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión. Entonces, les decía, este nudo crítico, digamos, el trabajo de los cuidados es un nudo crítico actualmente que se está potenciando, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Como un foco importante atacar para resolver otros múltiples problemas que hay en la sociedad. Entonces, les decía que en el siglo XX se procuró alcanzar derechos humanos desde cómo la mujer se incorporaba a la esfera pública, pero ahora estamos viendo que digamos, la piedrita para que las mujeres no logren alcanzar todos esos derechos es el tema de quién resuelve los cuidados dentro de los hogares. Entonces, desde el 2007 les puse esta agenda regional, se incorporó el derecho al cuidado como un derecho humano, ¿verdad? Entonces, desde ese momento hasta ahora, en todas las conferencias regionales de la mujer en Latinoamérica, se han venido implementando, incluso en los objetivos de la Agenda 2030, esta temática de cómo resolver esta temática, cómo implementar políticas en el sentido de que toda la sociedad participe en el cuidado de las personas.
Entonces, bueno, voy a ir un poco rápido porque no me da tiempo. Este es un tema más teórico. Entonces, les decía, es un nudo estructural. Entonces, lo que tenemos que entender que es el cuidado se ha visto siempre como un problema individual de la familia y esto quiere decir que son las mujeres las que tienen que dedicar tiempo para resolver el tema del cuidado que se ha visto como un problema familiar y no como un problema público de Estado. Entonces, el REMIG en Latinoamérica, como les digo, se le da esto a las mujeres y mucho con discursos socioculturales asociados a una feminidad esencialista, ¿verdad? Que como somos las mamás, las mujeres, ¿verdad? Hay un vínculo mayor y entonces se maneja bajo discursos de maternidad entre culpa y sacrificio, ¿verdad? Entonces las mujeres hacemos esto por amor y esto que hacemos por amor es trabajo, ¿verdad? Entonces, todos los trabajos relacionados al cuidado y las personas que lo realizan son vulnerados en esta noción de ciudadanía porque como es algo que se hace dentro de los hogares, ha estado invisibilizado por siempre y por eso estas encuestas de uso del tiempo son tan importantes porque estamos diciendo, no, esto cuesta, esto es trabajo, cuesta tiempo, cuesta, digamos, que una mujer se quede en casa sin recursos propios para que los demás puedan salir a trabajar y qué representa eso en la autonomía de esas mujeres, ¿verdad? Entonces, les decía, ahora, hoy por hoy, el cuidado se concibe como un derecho humano, que es el cuidado, el derecho a cuidar, a recibir cuidado y al autocuidado. Esos son los 3 derechos humanos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos cuidados en diferentes ciclos de nuestra vida vital, desde que somos unos bebés hasta que somos adultos mayores, por así decirlo. En algún momento de la vida siempre vamos a requerir el cuidado de alguien o voy a necesitar tiempo para yo autocuidarme, para tener una buena salud y bienestar, para, ¿verdad?, poder durar más, ¿verdad? Entonces, el tema es esto. El derecho humano a dar y recibir cuidados implica la posibilidad de recibir, ya casi termino, ya casi, deme 2 minutos y termino. La posibilidad de recibir cuidados a lo largo de la vida, ¿verdad? La posibilidad de tener acceso a servicios del Estado, ¿verdad? Y también lazos afectivas, la posibilidad de elección, la posibilidad de yo poder decidir si le pago a alguien para cuidarme o tener un servicio estatal para cuidar o yo como ser humano decido cuidar porque quiero cuidar de forma gratuita y no porque no hay nadie más que lo haga. Y el reconocimiento social y económicos en términos de salarios dignos, en seguridad social, derechos laborales, entre otros. Entonces, ya está la última. Entonces, ¿cuál es el desafío? El primero, redistribuir los cuidados, que todos los actores de la sociedad se responsabilicen por asumir y redistribuir estos cuidados. Tiene que ser, es un tema de universalidad, tiene que verse al mismo nivel, como decir, la educación o la salud. También el revalorizar los cuidados, que significa resignificar esta actividad como un trabajo al mismo nivel de importancia que el trabajo no remunerado. Y lo último, reformular los cuidados, que es posicionar el hecho de que los cuidados no es una cuestión de mujeres, sino que es una cuestión de todos. Y esta sería la forma para lograr que ese nudo estructural que limita la autonomía femenina de las mujeres se dé. Porque al final esto es un tema de todos y todas, porque todos como seres humanos necesitamos los cuidados y como tal la sociedad también, porque es muy importante, por ejemplo, poder salir a trabajar con ropa limpia, con comida que alguien hizo, ¿verdad? El desayuno hecho, el cafecito hecho, ¿quién hace todo eso, verdad? Y todo esto es trabajo, reproducción social para la propia sociedad. Y aquí termino porque ya me están jalando las orejas. Muchas gracias. Perdón, Ana Lucía, es más que todo para que nos pueda dar tiempo de aprovechar ambas conferencias y el espacio de preguntas. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Voy a pasar directamente a presentar a la compañera Alexa Araya. Alexa Araya realizó estudios en la carrera de Educación Musical en la UNA, ha laborado para la institución, el Ministerio de Educación Pública en la localidad interprovincial. Tiene un bachiller y diplomado en la carrera de Teología en la Escuela Ecuménica de la UNA, Universidad Nacional. Es pastora laica de la institución Iglesia Luterana Costarricense, con localidad en San Cayetano, San José, y tiene un diplomado en psicotraumatología de la Fundación Alas de Esperanza, con sede en Múnich, Alemania. Alexa, bueno, bienvenida al seminario.
Te cedemos la palabra. Adelante, el espacio es todo tuyo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco al equipo organizador del evento el invitarme a compartir en esta mesa de diálogo con tantas personas de distintos países. Sin embargo, claro que bueno, no me considero sino un especialista de estos temas, más bien soy un estudiante como ustedes, pero espero que mi contribución desde una visión teológica, que es mi área, y a partir de mi propia experiencia de vida en este caminar de la desigualdad de género sea de utilidad. Gracias. Si me lo permiten, quisiera pedirles que miremos nuestros cuerpos por un momento y nos hagamos una reflexión. Somos una pregunta. ¿En qué momento nos convertimos en una pregunta? ¿Qué somos? ¿Qué somos ante lo interno? ¿Qué somos ante una divinidad? ¿Qué somos ante los demás? Podemos comprender, podemos tener esa capacidad de lo extenso, de lo que podría ser una sabiduría de un aprendizaje en cuanto se puede llegar a ser otro. ¿O quién ha sabido entender lo diferente? La desigualdad es una condición de bloqueos a acceso de derechos y recursos de todo tipo, y está fuertemente asociada a las clases sociales, al género, a la etnia, etc. Pero en especial se enfoca también en nuestros cuerpos. Sequeira 2012 menciona que no se puede pensar en la corporalidad humana sin considerar una compleja red de interconexiones que ayudan a explicar la relación que tenemos con nuestra figura o apariencia. Quiero iniciar tratando de hacer un recorrido rápido de la desigualdad, pero desde nuestros cuerpos, citando algunos pocos ejemplos, y luego trataré brevemente de desarrollar el tema igual en una forma pues, un poquito breve de la desigualdad de los géneros desde una visión teológica. Nuestro cuerpo es un eje transversal, es un corredor de diferencias. Podemos encontrar etnias, color de piel, nivel de educación, país de origen, movilidad geográfica, cultura, belleza que entender eso, obesidad, salud física, salud mental, religión, sexo, lenguaje, edad, sexualidad, géneros, condiciones que deben ser comprendidas como una natural diversidad en los cuerpos, pero al contrario, es enseñada y programada para comprenderla como una producción de desigualdades por las estructuras heteronormativas de turno y acuñadas por diferentes estados económicos que producen una limitada justicia económica y una gran despolarización del ser humano. Entonces, históricamente, las razas comprendidas como personas con atributos físicos y biológicos parecidos han inducido a que los sectores de poder hayan creado una especie de pirámide en las que unas razas son superiores, como la blanca europea, y otras son inferiores, como los afrodescendentes, los latinos, las etnias, en donde diversos grupos humanos comparten una misma cultura o religión, lengua, origen geográfico. Podría poner de ejemplo tal vez los musulmanes o gitanos, pero o sea, en todo este tema ha sido, o toda esta situación ha sido un tema de desigualdad, persecución, exclusión, violencia e incluso eliminación. Y nosotros como futuros profesionales hay ciertas cosas que son importantes tenerlas siempre presentes y me he dado tal vez el poquito de hablar voy a poner algunos ejemplos. Miren, el pasado 24 de julio, pasado 24 de julio en el 22, se produjo una masacre en Mesilla, España, zona fronteriza con Marruecos. Varias personas afrodescendentes huyendo de la violencia en Sudán, desesperadamente trataron de pasar la valla fronteriza a tierra española, pero el ejército de Marruecos actuó y asesinó aproximadamente entre 30 a 50 personas y dejó a 300 heridos en suelo español. El presidente español, Pedro Sánchez, a la par de varios medios de comunicación, justifica esa matanza, según un fuente de Raúl Luengas y la base. Entonces, la desigualdad se refleja en tanto que España
ha dado refugio a más de 124,000 personas huyendo de una guerra de Ucrania, que son personas de raza blanca, pero cierra sus fronteras a personas negras y justifican que es una matanza, que se están desplazando de un conflicto que ha costado más de 1.9 millones de muertos. Desigualdad, por supuesto. Las potencias mundiales y las cadenas de medios de comunicación masiva ocultan la violación que sufren muchos pueblos en sus derechos humanos por intereses económicos. Uno de estos es la industria de armas, que silencian las acciones de sus compradores como Arabia Saudita, el caso de que ha bombardeado Yemen desde el 2015. ¿Y qué es lo que ha pasado con ese bombardeo? Que según el equipo de periodistas del programa Detrás de la Razón, que es del 17 de noviembre, daba la siguiente información. Había en ese momento 2,4 millones de niños que se encontraban en desnutrición aguda, de los cuales 4,000 estaban a punto de morir en ese momento, existiendo unos 11 millones de personas en hambruna y más de 17,000 muertos, más todavía, y miles de personas que necesitaban ayuda urgente, ayuda que no llega según fuente a ACLED, que es una organización que se encarga de ir al tiempo real de los conflictos. Sin embargo, si hay dinero para armas, por ejemplo, Estados Unidos financió aproximadamente 34 millones de armas con otros países de la OTAN al ejército ucraniano. A pesar de que en el mismo surgió el batallón Azov, y ahí se los dejo para que sigan la línea de este asunto del ejército Azov. Entonces, la desigualdad se refleja que en los medios de comunicación no informan al mundo de estas violaciones. Por ejemplo, existen aproximadamente más de 17 conflictos en este momento en el mundo, y en pasados días solo informaron de uno solo, la guerra de Ucrania y Rusia. Desigualdad por belleza, que eso también me gusta traerlo, porque a veces somos también nosotros o discriminamos o somos discriminadas. En el 2008, un escándalo internacional sacudió a la prensa en la apertura de las Olimpiadas de Beijing, cuando una niña salió cantando, pero luego se descubrió que la voz era de otra niña, la de Jan Peila, que era una niña regordeta y dentadura caótica. Entonces ocurrió que el órgano más grande de China en ese momento juzgó que Yang no era la imagen que pretendía dar la China al mundo, y por eso exigió que se relevara, alegando, justificando el tema de interés nacional. Belleza y desigualdad. Otro último ejemplo de esto. Estuvo en el caso del dúo Milli Vanilli en los años 80, por ahí, que era un grupo de pop. Este dúo alcanzó un estrellato mundial e incluso ganó un premio Grammy, pero al poco tiempo se descubrió la verdad. Ellos no eran los cantantes, los verdaderos tenían 40 años, eran John Davis y su compañero, que no consiguió el otro nombre. Ahora sí, desigualdad del género femenino. Según Sequeira, el cuerpo se ha convertido en una nueva forma de religión, y agrego de marketing. Pero es preciso tener presente que el tema corporal históricamente siempre ha sido relacionado con lo religioso, buscando el dominio del cuerpo, dirigiéndose de este modo una ideología patriarcal, manifestándose en diversas formas de violencia, incluyendo la clerical, de descalificación, desigualdad y exclusión, en donde su objetivo es seguir controlando la sexualidad. Esto es clave para ayudarnos a comprender esta manipulación de cuerpos, de almas, de sexo y de géneros. En tanto, desde los tiempos antiguos, religión y política caminan juntos. El libro del Génesis, el comienzo, la creación, ha sido una herramienta para justificar la desigualdad y violencia de géneros, como una ley divina, en donde la mujer es un ser inferior y el hombre es superior. Y tenemos otros libros como 1 Corintios 11, 7, 9, que dice lo siguiente, miren qué curioso. Porque el varón no ha de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ahí ya nos tiran a las mujeres abajo. Es un segundo plano, es la gloria del varón. Y qué curioso esto, porque el varón no procede de la mujer,
sino la mujer del varón. Bueno, ay, yo soy mujer trans, pero no tengo útero, no sé entonces de dónde nacemos, no sé. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Posiblemente, y esto quiero decir, existieron o han existido sociedades que algunos otros especialistas que llaman matrilineales, como en la actualidad ocurre aquí en nuestro país, que con los clanes Bribri. Pero la influencia de religiones como la judía, la católica y luego las evangélicas y pentecostales contribuyeron a que el género femenino pasara a ser desigual y sin valor. Incluso en varios cánones de la Biblia. Hay un pasaje, ahorita no lo tengo, pero de unos ángeles que van a Sodoma y Gomorra y la gente quiere, según ellos, hacer sexo con él. Y el señor que de la casa sale les dice, no hagan sexo con ellos, mire, yo les doy mis hijas son vírgenes. Desigualdad, desvalorización, como si no. Una interpretación común es de Efesios 5, 22, 24, es que por mandato divino, el hombre es cabeza de la mujer y del hogar, y que por tanto la mujer debe estar sujeta a él. Entonces, ¿qué diablos tiene que ver este versículo con esta charla? Pues mucho, mucho. Con ello se ha consolidado una cultura patriarcal autoritaria, en donde la esposa y los hijos le deben obediencia al esposo, padre, así como los fieles deben sujetarse al pastor, así como los ciudadanos deben obedecer y honrar a las autoridades civiles. Entonces, la imagen del hombre es colocada en un pedestal digno de tener el poder, digno. Entonces, cuando la mujer logra tener algún puesto en algún nivel, entonces ahí es tan digna. Y ahí comienzan las críticas, ahí comienzan las situaciones, ahí comienzan las desigualdad de otros géneros. Los teólogos John y Ralph Smith, en sus artículos, en su libro Heterocentrismo, mencionan que ha existido una forma de colonialismo binaria sexual, donde la teología tradicional, la conocemos, es patriarcal, que justifica y promueve en el cristianismo un tipo de violencia de normalización. Tengamos este presente, o sea, es un tipo de violencia de la normalización. Así, lo que no se encuentra encasillado dentro del binomio, ¿no? Masculino y femenino, niña y niño, debe ser entonces, oigan, cambiado, normalizado, desterrado y demonizado, ¿verdad? Aquello de que nos saquen los demonios, ¿no? Esto nos lleva a dos formas de violencias o desigualdad. La normativa, que consiste en llamar anormal a los cuerpos que están fuera de ese modelo heteronormativo de sexualidad, y por otra justificar la condena y exclusión desde una visión bíblica literalista a las personas que no aceptan ajustarse a los roles según su sexo biológico. A partir de colocar a la mujer en sumisión y vergüenza por su menstruación, esto incluso desde los tiempos de Jesús, supone además que lo feminizado es abominable, anormal y contranatural. Vemos Deuteronomio 22, verso 5, dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación para Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto. Entonces, ¿quiénes son las personas transidentitarias? Son aquellas personas que no concuerdan en sus cuerpos, con sus acciones, su forma de vestir y su imagen con los géneros propuestos, por tanto son tachados ¿de qué? De extraños, alejándolos en lo posible de los espacios públicos, porque su sola presencia cuestiona las estructuras tanto sociales, históricas, antropológicas como religiosas. Por tanto, las personas trans e identitarias cargan también a diario con un estigma de muerte y exclusión a la que le he llamado el cuir a cuestas, término que en la teoría trans es sinónimo de una violencia de invisibilidad y desigualdad extrema que raya en la eliminación. En este sentido, hay un informe emitido por Redact Trans en el 2012 que es preocupante debido a que expresa lo siguiente. Entre el 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2011, el 80% de casos de asesinatos de personas trans en el mundo ocurren en Latinoamérica, con un total en aquel momento de 826 casos. Ya para el 2017 se estimaba en 2.400
48 personas y esos son aproximados. Y para el 2020 se contabilizaba un aproximado de 3.664 casos. Por otra parte, las personas trans no tienen oportunidades de trabajo. Algunas cuentan con baja escolaridad y en algunos países no existen legislaciones que reconozcan la identidad de género para el logro de esos empleos o para tratar al menos. Y si existen, no coinciden mecanismos que les permitan acceder a las fuentes de empleo, como aquí en Costa Rica. Aún seguimos con el 67% de mujeres trans en Costa Rica, que la única forma de trabajo, ¿cuál es? La sexual. Y nada más, pare de contar. Además, el informe del 2012 señala que las mujeres trans en América Latina empiezan a sufrir abusos físicos y sexuales de parte de sus familiares desde muy jóvenes, que tienen que abandonar hasta sus hogares. Además, por situaciones de nacionalidad, estatus migratorio o discapacidad. Todo esto conlleva al diario de vivir de lo que es ser no normativo, raro, nadie o algo, porque somos algo muchas veces y no alguien. Que en la teoría trans, aclaro, vuelvo a eso, toma un sentido muy diferente al que se le da en la teoría queer. Es otra realidad. La población trans ha sido rechazada también por décadas por algunos sectores feministas, aclaro, por algunos sectores feministas y gays. En la actualidad, entre los grupos feministas que descalifican a las mujeres trans, tenemos a la TERF y al Partido Feminista Español con su presidenta Lidia Falcón, al menos lo que ella expresa no es muy amable. En los últimos 15 años se ha incrementado a lo largo de las Américas, desde Chile hasta Argentina, desde Chile y Argentina hasta Estados Unidos, corrientes llamadas fundamentalistas, que van tejiendo estrategias de exclusión y desvaloración de géneros y derechos, desarrollando una violencia normativa, que es la que estábamos diciendo, donde promueven mensajes no compatibles con los enfoques de derechos en los temas de mujeres, derechos humanos y de los colectivos LGTBI, víctimas de graves violaciones, en especial las poblaciones mencionadas anteriormente, trans e identitarias, y a la vez van generando distorsiones con el concepto de ideología de género. Entonces, ¿cómo lo hacen? Dos comentarios que provocaron en nuestro país la marcha de las putas el domingo 14 de agosto del 2011 fueron las prédicas que se realizaron en Cartago. El 2 de agosto, en las celebraciones del Día de la Virgen de los Ángeles, fue el del obispo Ulloa, refiriéndose a que la mujer tenía que seguir un modelo de mujer recatada y poderosa, entre muchas otras cosas que dijo. Y el de su homólogo, el obispo mexicano Francisco Robles, el cual se refirió a que la verdadera promoción de la mujer reside en ejercer sus funciones maternales y de familia. Entonces, ¿qué existe detrás de todas estas retóricas? Lo que se quiere es seguir controlando la sexualidad, la reproducción o la no reproducción y perpetuar el modelo de dos géneros, descalificando o invisibilizando la existencia de otros esquemas de familia, entre ellos los que están bajo la jefatura de una mujer o en menor medida por hombres solos o por personas de diversidad sexual o de entidades variadas, y desarrollando una violencia normalizadora maquillada como un bien común, como un bien común. Entonces, como estrategia, desde los sectores fundamentalistas religiosos apoyados por políticas de derecha conservadora, van realizando acciones publicitarias millonarias en redes sociales, cultos y marchas que formulan campañas como la Pro Vida, que la conocemos un poco aquí en Costa Rica, o Con mis hijos no te metas, fuertemente organizada en países como Colombia, Ecuador, Perú. Entonces se basan en argumentos como que el género merece la libertad del culto, que va contra los designios de Dios, y que los niños van a tener trastornos de confusión de identidad, y entre ellos una larga lista. Otra táctica es introducirse directamente en la política para obtener incidencia en los ministerios. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, el primero de junio del 22, en nuestro país, la Federación Alianza Evangélica Costarricense organizó un foro nacional con el apoyo de la Iglesia Católica denominado hacia un cambio de paradigmas de educación para la niñez y la adolescencia, en la que estuvieron presentes diputados evangélicos, entre ellos Fabricio Alvarado,
Posiblemente la intención de estos sectores es tratar de introducir su agenda fundamentalista en los planes curriculares educativos del Ministerio de Educación Pública, maquillada tal vez como expresiones por el bien de un futuro mejor para las niñas o los adolescentes. Finalmente, concluyo haciendo la observación que la incidencia política que ejercen estos sectores fundamentalistas es tan fuerte que en junio del 2007 tuvo lugar el Congreso Hemisférico de Parlamentarios con 700 senadores de 17 países, donde acusaron a la OEA de inmiscuirse en la soberanía de sus estados, fuera de sus marcos legales para adelantar e imponer a los estados miembros ciertas políticas ideológicas que atentan contra el derecho a la vida, a la familia y a las libertades de expresión. Un dato más que deseo agregar como parte de esta violencia normalizadora, aunque no existen cifras oficiales, varios países registran cientos de denuncias de personas de las poblaciones de LGTBI torturadas e inducidas al suicidio en terapias de conversión en iglesias y organizaciones que promueven estas pseudoterapias tanto en Brasil como en Australia, China, Ecuador, Sudáfrica, España y Taiwán. Y tal vez un último dato nada más, ya concluyo. Estos sectores religiosos han asumido también una campaña contra la mal llamada ideología de género que entre el 2017 y 2018 se desarrolló con fuerza en varios países, la cual surgió como una crítica en oposición a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, que se dio en 1995, y pues la Conferencia Internacional sobre Poblaciones y Desarrollo del Cairo, del 94, donde los derechos humanos y reproductivos han sido reconocidos como parte de los derechos humanos, y se afianció también esta política, esta tesis de estos grupos fundamentalistas con mucha fuerza con el surgimiento del libro negro de la nueva izquierda de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Entonces, creo que estoy ya sobre tiempo. ¿O me queda algo más? Justo a tiempo, Alexa. Así, total y absolutamente ajustado al tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ustedes. Ana Lucía, Alexa, muchísimas gracias. Bueno, retomo, creo, unos cuantos puntos importantes de los que nos hablaron. Ana Lucía exponiéndonos, bueno, pues, estos principios, creo yo, necesarios para entender el asunto de igualdad y desigualdad de género. También, bueno, vimos, creo, una amplia cantidad de ejemplos respecto a cómo hay una distribución desigual de porcentajes. Me parece que lo que evidencian son grandes brechas, bueno, en diferentes campos, económico, social, laboral, bueno, como tal y nos lo demostró Andalucía. Y bueno, también este llamado que nos hace Alexa, entender la diferencia como una diversidad natural, inherente del ser humano, me parece un gran llamado. Y también, bueno, pues diferentes ejemplos que pudimos ver respecto a cómo se manifiestan las desigualdades, desde masacres que se justifican, matanzas y medios de comunicación que ocultan. Creo que esto va muy ligado también a algo que veíamos ayer respecto al derecho a la comunicación y los intereses que hay detrás de los medios. Y bueno, también todo este asunto alrededor de la influencia de perspectivas religiosas fundamentalistas, cómo han permitido justificar ciertas desigualdades. Y creo que también, bueno, otro aspecto importante resaltar estas alarmantes cifras respecto a la violencia que reciben las personas trans en Latinoamérica. Veo que ya aquí pasamos a la parte de sección de preguntas. Veo que ya el chat ha estado bastante movido, entonces voy a pasar directamente a las preguntas que ya tenemos. Samantha Nicole, creo que esta está dirigida a Ana Lucía. Voy a leerlas y luego un periodo de respuestas. Le pregunta, bueno, tiene dos preguntas. ¿Cómo incluir una perspectiva de género en los proyectos de ley aprobados si no hay una representación femenina igualitaria dentro de las cámaras legislativas? La otra pregunta, ¿de qué manera se puede impartir educación sexual y reproductiva en comunidades donde predomina el patriarcado fomentado por las religiosas? Creo que, bueno, Alexa podría también
darnos su perspectiva respecto a esa pregunta. Veo Carolina escribe, es fundamental reconocer a esas personas, las mujeres que sostienen el mundo de la vida, que no se les reconoce. La economía del cuidado debe ser prioridad y hay que cuestionarnos qué porcentaje del PIB se genera en cuidado del hogar. Ángela comenta, bueno, me gustaría comentar con respecto a esa violencia cultural que sufren las mujeres para reflejar la situación en mi país, Honduras, según el sondeo de opinión pública realizado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, a través de una encuesta que se aplicó este año 2022 al preguntarse ¿por qué cree usted que están matando más mujeres? Un 32.9 considera que las matan por el machismo y los celos. Pero el dato más alarmante fue que el 30% consideró que las mataban por culpa de ellas mismas. Asimismo, estamos a más de 10 años desde la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia, establecida por el gobierno de facto después del golpe de Estado del 2009, siendo Honduras el único país de Latinoamérica que prohíbe la PAE, cuando la misma es fundamental para prevenir embarazos no deseados, especialmente en casos de violación. Bueno, aquí hay una pregunta para ambas. ¿Cómo se puede promover de una forma que sea exitosa la paridad de género según sus experiencias y conocimientos? Tenemos un comentario. También dice, interesante recalcar que estos versículos, los que se refería a Alexa, creo dice libros, son de las cartas escritas por Pablo, y en ellas se habían reflejado los prejuicios de este hombre de un trasfondo religioso bastante conservador. Mientras que si vamos a la esencia del cristianismo, que Jesús trataba a todas las personas por igual, no hacía distinción entre mujer, rico, pobre, gentil o religioso. Esto refleja claramente la manipulación del mensaje que desde siempre y en todas las religiones se han llevado a cabo, porque la religión y el líder religioso ejercen mucho poder y control sobre sus comunidades. Si gustan, bueno, pasamos a las reacciones de Ana Lucía y Alexa. Si gustan, Ana Lucía, adelante. Les solicito tal vez poder hacerlo en unos 5 minutos para ver si nos da chancecito de otra ronda de preguntas. Gracias. Gracias, Fernando. Son muchas. Sí, Me alegra, sí, me alegra que generó, ¿verdad? Comentarios, preguntas y discusión. Bueno, lo de los proyectos de ley y la perspectiva de género, tenemos que entender también que el hecho de que las mujeres lleguen a la Asamblea Legislativa no quiere decir que los proyectos van a tener perspectiva de género. O sea, es muy importante la participación de las mujeres, pero si no hay un proceso de educación y de visibilización de estas desigualdades estructurales por género, puede ser que lleguen mujeres totalmente patriarcales, ¿verdad? A estas tomas de decisiones. Entonces, digamos, el hecho de que sea una mujer no nos asegura nada. Por eso yo sí, insisto que el tema de género es una cosa de todos, todas, todas, ¿verdad? No es una cosa solo de mujeres. O sea, es una cosa, por eso yo les traía los datos, porque tenemos que empezar a entender que esto de la perspectiva de género es un tema de igualdad, desigualdad y discriminación, ¿verdad? Entonces, es muy importante la participación de las mujeres y también de otros grupos, ¿verdad? Porque es necesario en las asambleas legislativas o en los parlamentos esa representatividad de todos y todas y de esa diversidad de nuestras poblaciones, ¿verdad? Sin embargo, eso también tiene que ir acompañado de estos procesos de visibilización de las desigualdades y de entender cómo es que funcionan, ¿verdad? Para lograr hacer cambios importantes. Luego, lo que hablaba Carolina sobre el PIB y el trabajo de los cuidados, le cuento que, digamos, las encuestas de uso del tiempo se hacen para medir eso en las cuentas satélites. Eso lo hacen los bancos centrales. Entonces, el instrumento para medir cuánto equivale esto en el PIB de los países se hace por medio de la encuesta de uso del tiempo. Por ejemplo, en Costa Rica es de 25.3 representa del PIB. Es lo que representa el trabajo doméstico no remunerado. Luego, bueno, estoy tratando de ir así, ¿verdad? Bastante rápido. Me llama mucho la atención Ángela de Honduras, ¿verdad? Porque creo que es importante entender que también en Honduras todo este proceso de la dictadura estuvo muy afianzado a discursos y actores religiosos, ¿verdad? Que han promovido, esto lo sé porque tengo una estudiante hondureña que está trabajando el tema y con él he aprendido que los discursos detrás de la dictadura que hubo en Honduras están afianzados mucho a discursos religiosos, ¿verdad? El mismo presidente era, creo que evangélico, ¿verdad? Y detrás de eso hay unos discursos de odio muy fuertes,
pero muy, muy fuertes, ¿verdad? No solo contra las mujeres, pero sobre todo con la población LGTBIQ+, ¿verdad? Y también el incremento de muertes de personas LGTBI en Honduras también se ha dado, en ese periodo aumentó también dramáticamente. Y todo esto también está muy asociado a hacer a estos discursos religiosos, como decía Alexa, ¿verdad? De que todo se construye bajo la dicotomía bueno y malo, ¿verdad? Que ser una buena mujer, que ser una mala mujer, la puta, la santa, ¿verdad? La que se queda en la casa o la que sale. Entonces hay un castigo, si usted sale de su casa hay un castigo y por eso también está ese tema de la culpabilidad de la mujer, ¿verdad? Porque se viste así, porque o sea, el tema de la libertad, del de poder tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, sobre su propia vida, se castiga, porque ese no es el lugar para las mujeres, ¿verdad? En este sentido. Y lo vemos con los talibanes en Afganistán, que eso está pasando también, ¿verdad? Entonces, es fuerte. Y esto que me preguntan, ¿cómo lograr la paridad de género? Bueno, ojalá hubiera una fórmula mágica, ¿verdad? Estamos en eso día a día, constantemente. Creo que pasa mucho por esto de la educación, de la sensibilidad, de entender que el privilegio es invisible para quien ostenta, ¿verdad? Cuando hablamos de un privilegio, la gente piensa que le están quitando sus derechos, pero no es un derecho, es un privilegio, ¿verdad? Entonces, les dejo esa frase como para que la piensen, ¿verdad? Ustedes como hombres, como mujeres, si hay población también LGTBIQ aquí, ¿qué significa un derecho y qué significa un privilegio? Y creo que hay que empezar a tomar conciencia sobre eso y trabajar para eso con las comunidades, en nuestros espacios políticos, en nuestras familias, etcétera, etcétera, porque yo pienso que esto también es una revolución cotidiana, del día con día, no es una cosa como que solo porque está una ley ya es, todo el mundo cambia, ¿no? Esto va acompañado lo jurídico con lo cultural, ¿verdad? Entonces, lo dejo ahí, ¿verdad? Como para no quitar más tiempo y poder que Alexa hable. No, gracias. No, yo solamente sí, como la compañera está aportando varias cosas, no voy a, tal vez algunas cosas. Sí, trabajar con el tema de dar una nueva imagen ya en sectores fundamentalistas es de mucho cuidado, es de mucho diálogo, tal vez a veces hasta diálogos improbables. Ahora, también pasamos con otra situación de que si usted comienza a trabajar con ciertos jóvenes, en algún momento van a ser, la casa de ellos, o sea, se van a ser enemigos de la propia casa de ellos. Entonces van a tener en contra a sus propios papás, van a tener en contra a la gente de la iglesia, van a tener en contra del pastor y la parte de la culpabilidad, porque entonces se van a encontrar con su Jehová. Le agradezco a una de las compañeras que hizo la diferencia. Yo no la quise hacer porque me centré, sí, Jesús enseña otra divinidad, otra cosa, pero ellos se enfocan mucho en este tipo de Dios. Entonces, un Dios castigador, y aquella persona va a traer todo un trauma y toda una culpabilidad, entonces es una cosa difícil. Ahora, con la paridad de géneros, pues aquí lo que sí se ha trabajado un poco aquí en Costa Rica, creo, es con cursos que hay de nueva masculinidad. Esto ayuda un poco, pero el gran problema es cuando las mujeres somos o son como que son portadoras del mismo patriarcado en sus propias casas. Entonces, no educan de otra forma. O sea, un niño desde pequeño no, o sea, va aprendiendo las cosas. Y entonces siempre tenemos eso, que los chicos tienen que hacer una cosa, las mujeres no, o otras. Y entonces esa reproducción de códigos es lo que puede estar, o sea, si no se rompe esa reproducción de códigos, creo que no vamos a tener muchos avances. No sé, no me quiero extender más gracias. Les iba a decir, gracias Alexa, que es que me tengo que retirar porque tengo otra reunión, pero fue un gusto compartir con ustedes. Ahí yo les dejé mi correo por si quieren, no sé, tienen un comentario, duda, lo que sea. Ahí estoy para servirles y más bien agradecerle a Agenda Joven por el espacio.
A vos, Ana Lucía, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, veo que había una consulta para Alexa que sí me interesa mucho en saber de qué trata un poco más la declaración de Sao Leopoldo, la interreligiosa global y cómo ha repercutido en Centroamérica. No sé si alguna de las personas expositoras tiene alguna otra pregunta para Alexa. Esta sería nuestra última ronda para pasar a la parte del receso. Veo una mano levantada. Onis Díaz. Onis, adelante. Hola, espero que estén bien y gracias por la exposición. Yo tal vez quería, si me hubiese gustado preguntarle a la otra expositora que ya se fue sobre el proyecto de ley Jornadas 4.3, igual Alexa, si nos puede comentar como de forma general qué opina en cuestiones de género este proyecto de ley de las jornadas 4x3. Al final creo que ya existen las barreras de inserción, selección y valoración en cuanto específicamente empleabilidad de mujeres, y entonces sería interesante como saber más o menos cuál es el posicionamiento. Después, yo soy parte de la comunidad LGTBIQ, pero es una cuestión que más, para mí en lo personal, más de la preferencia sexual, siento que siempre cuando hablamos de comunidades LGTBIQ nos hemos referido a la preferencia sexual y hemos dejado de lado la feminidad y masculinidad. Y en mi caso, yo, además de promulgar y de intentar una masculinidad diferente, pues yo también tengo aspectos femeninos que me gustan, que he utilizado, que sigo utilizando en cómo hablo, en cómo me muevo, etcétera, en cómo visto, ya en cosas más, digamos, pues que transgreden más la norma, como es el color, cómo peinarse, etcétera. Entonces la masculinidad y feminidad siento que son aspectos sumamente, digamos, importantes, porque al final es esa cuestión de códigos la que para mí acentúan la desigualdad. Entonces, entre más, yo siempre le decía a un compañero que él, digamos, es homosexual, pero no vivíamos las mismas vivencias, pero en parte tenía que ver con la masculinidad y feminidad, y entonces escuchabas esas declaraciones de, es que mira, a esa persona se le nota más, a esa persona no se le nota más, entonces andamos adivinando preferencias sexuales de niñez, por ejemplo, es que no, ese niño va a ser, ese niño no va a ser, esa niña va a ser, ese niño no va a ser, o de adolescentes. Entonces eso es bastante complicado, y hablábamos, digamos, de la educación sexual y la necesidad que hay ahorita, y como el 46% de la niñez pues sufre abuso psicológico y también verbal, y todavía hay carencia de esa educación sexual. Gracias, Onis. Me pareció ver otra mano levantada. ¿O ya no? Bueno, si luego regresa la pregunta, pueden mandárnosla y nosotros se las hacemos llegar a las personas expositoras. Bueno, Alexa, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, primero que yo sí no voy a inventar cosas sobre lo que dice el compañero. Bueno, de este proyecto en realidad yo no tengo en este momento conocimiento, así que no voy a inventar cosas. Pero de las otras situaciones que él trae a la mesa, creo que él mismo da un poco la respuesta. En tanto, él dice que se ocupa mucho de educación sexual, y esto es lo que están evitando estos grupos, de que haya esa educación en las escuelas y en los colegios. ¿Por qué? Porque no es la primera vez, y lo he vivido en carne propia, de que uno se acerca a una escuela. Ya ha bajado un poco esto, pero uno se acerca a una escuela, y el solo hecho de acercarse a una escuela comienzan a gritarte un montón de cosas, comienzan a hacerte bullying, solo por el hecho de que pasan, e incluso hasta con frases que aprenden de los medios de comunicación, que en algún momento ya lo han dejado de hacer, porque por lo menos aquí en Costa Rica, porque ya hay quejas, hay leyes, pero tal vez en otros países sí ocurre.
medios de comunicación que se burlan de estas personas. Ahora yo, como decía un compañero hace poco, nunca se ha escuchado de que de los sectores sexuales se burlen, o que los sectores sexuales se digan algo, o que los sectores sexuales se digan, mira, parece o no parece, o es aquí o es allá. Eso es parte de ese faltante, de esa educación. Tal vez en lo que tú entras un poquito con lo de masculinidad y feminidad, tal vez o nosotros lo vemos, digo nosotros por todo el trabajo que hacemos desde la comunidad pastoral, es entenderlo desde una identidad. Por eso hablamos de LGTBI, pero cuando hablamos de transsensualidad o de trans o de una sombrilla trans, hablamos de identidades, y esas son otras cosas, otro sinnúmero de expresiones del personales y entonces que hay que respetar. Y en muchos casos, pues, nosotros hemos aprendido, hemos aprendido un poco, aunque se sienta un poquito mal, pero a veces uno le llega a decir a otra persona, mira, disculpa, pero ¿cómo te puedo, o sea, cuál es tu identidad? O sea, para entender. Si no, veámoslo con todo respeto, lo digo, ¿verdad? Pero así es, pues veámoslo con estas chicas, no sé si, voy a decir la palabra, pues no es la intención en ningún momento ofender, pero así es como a veces las conocemos, esas chicas que son lesbianas que les llamamos machonas, perdón por el término, pero a veces son chicas que uno no sabe si estas chicas o son realmente lesbianas en ese aspecto, o tomboy, que le llaman en los Estados Unidos, o son personas ya, o son hombres trans, por decirte algo, o están en ese proceso. Entonces, se merecen el respeto del caso, pero muchas veces hay que tratar de ir más allá porque es parte de esa variedad de identidades con las que hay, y que si saliera, si hubiera más educación, podríamos eso socapar un poco estos perjuicios con los que yo creo que es lo que hablaba el compañero Bonis, es como el perjuicio, ya desde pequeño. ¿Qué será? Se ve así, o habla así, o se mueve así, o si es la mujer, qué raro, ya hasta le gusta irse a trabajar allá y como los hombres, y ya actúa, o sea, entonces respetémonos un poco porque somos una diversidad como lo es la divinidad. No sé si había algo otra cosa, pero lo único que te pido es disculpas, Sonido, no te puedo contestarlo, el proyecto no lo conozco y no quiero, sería una irresponsabilidad mía salir con algo que no conozco. Gracias. Bueno, yo creo que Axel tiene otra pregunta, pero sin embargo estamos sobre el tiempo. Tal vez Alexa, si nos puede dejar un correo electrónico por acá para que las personas que todavía quieren consultarte algo puedan escribirte. Yo, bueno, pues aquí les doy, bueno, a Ana Lucía, que ya se retiró, y también, bueno, pues Alexa, darles muchísimas gracias por todo lo que nos expusieron hoy, por todo este espacio de reflexión y de conversación que tuvimos. Bueno, hasta aquí la transmisión de nuestro seminario por el día de hoy. Para las personas expositoras, recordarles, bueno, vamos a pasar un receso de 10 minutos. Nos vemos aquí a las 4:30, 4:31, para que vayan a tomar agua, se coman algo, se estiren un poco. Si gustan, nada más apagamos las cámaras y ya ahorita regresamos para entrar a lo que es la parte del taller. Y bueno, pues yo aquí me despido.